Queridos alumnos, hola, 2 y 2, me pasé un minuto, un segundo estaba leyendo y ya se pasaron los 2 minutos. Bien, hoy ya nos encontramos nuestra última clase, ¿no? Gracias, Isaac, por estar presente. No sé si habrá hay 10 alumnos. Bien, y hay 11. Bien. Entonces, como verán, no haya material nuevo, ¿no? Todo simplemente viene puro ejercicio y como les había dicho en la clase anterior, vamos a trabajar con tiempo, ¿ya? A ver, acá hay un texto dialéctico, ¿ya? Les doy exactamente, es un texto dialéctico, el lenguaje o habla es un conjunto de respuestas. Si me pongo a leer, no tiene sentido porque ya estamos en la última clase, se supone que ya ustedes tienen la experiencia, así que que sean mientras voy hablando, que den las 2 y 5, arrancamos, ¿ya? 5 minutos por texto, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿O muy poquito? Bueno, este es un texto dialéctico, ya 5 minutos para que lean ambos textos y resuelvan las preguntas, obviamente, ¿ya? ¿Está bien? ¿Les parece? Ya, mejor empiezan 2 y 5, pero ya vayan leyendo, corto ahora. Entonces, supongamos que son 2 y 5, ya son 2 y 4. Entonces, 2 y 10. ¿Está bien? Para este primer término. Este tiene 5 preguntas, después vamos a ver otro texto mixto. Yo creo que está bien. Vamos a trabajar con 5 a 6 minutos de promedio, ¿ya? ¿Está bien? ¿Escuchan? Hola. Vino un Sí, texto en profesor, inglés. está bien. Sí, Ya, profesor, está bien. ya, ok. Entonces 6 minutos a partir de ahora. Cierro.
Chicos, saben que hay un error. No, todo está bien. Lo que pasa es que sí había PPT y yo pensé que no había. Voy a ver la PPT ya. Me he equivocado. O sea que dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Sí hay PPT, sí hay PPT. Ujú, un ratito. Voy a compartir de nuevo pantalla. Ya me parecía raro porque no había PPT. Está. Me dicen si estoy compartiendo, ¿ya? No importa, después seguimos. Eso es un ratito nomás. Me tenía que hacer la PPT. Se me ves ahí PPT. Estoy compartiendo todavía, ¿no? Ya va a aparecer. A ver, ya. Me dicen si están viendo, ¿sí? ¿Todo bien? Sí se Sí, logra ver, profesora, profesor. sí se ve. Ya, no, disculpe, yo me parecía raro que no había PPT, pero estaba revisando el material que me y sí había PPT y que no la encontraba, ya. Yo dije, qué raro, como dije, como es repaso de PPT ya no hay PPT. Pero claro, es un repaso de todo lo que hemos visto. Bien, entonces veamos rapidísimo, repaso. Entonces habíamos visto al inicio de nuestra primera clase de la pre, habíamos visto los diversos textos que existían. ¿Cuáles eran? Era texto mixto, texto dialéctico, texto inglés. Luego, texto mixto, como su nombre lo indica, es aquel que tiene imagen y un texto continuo. Es decir, el texto mixto es aquel que conjuga una imagen y un texto, ¿no? O sea, un escrito. Con una imagen, con un contenido discontinuo, la imagen puede ser un cuadro, un gráfico estadístico, una infografía, ilustración o caricatura o viñeta. En cualquiera de los casos, la comprensión del texto exige el razonamiento de la información que contiene la parte proposicional con la parte visual, ya que estos se hayan articulados entre sí. El modo correcto de abordar un texto es teniendo en cuenta que la parte textual y la imagen conforman una sola unidad. Asimismo, precisando si la pregunta se interroga por solo la lectura, solo la imagen o por ambas. Texto dialéctico. Ustedes saben que el texto dialéctico en qué consistía eran dos textos distintos A y B, pero que el tema era uno solo, ¿se acuerdan? ¿No? El tema es en giro a un solo tema, pero la posición tanto del texto A y del texto B es diferente. Pero vamos a ver lo que dice la PPT. En este tipo que presenta dos tipos de textos argumentativos, potencialmente argumentativos, disidentes en torno a un tema en particular, ¿ven? Generando un debate entre las dos posiciones manifiestas. Se debe considerar ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema del debate, tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos que presenta cada uno. ¿Correcto? Luego textos en inglés. También es algo que hemos trabajado durante todo este semestre, todas estas semanas de clase. English. El texto de inglés es considerado como en el examen de admisión de poca extensión, un promedio de 100 palabras, y corresponde al nivel básico de este idioma, apuntando sobre todo a la parte léxica y sintáctica. En ese sentido, más que evaluar el dominio del inglés de los estudiantes, se busca medir la realidad de su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Imagine you are in the desert and you are lost, you have been walking for hours, you have ran over water, etcétera, etcétera. Bien. Veamos ahora los tipos de preguntas, ¿no es cierto? También nos encontramos la primera clase, la segunda semana de clases de la pre fue pregunta por el tema central. El tema central es la frase nominal, no tiene verbo, medular o la palabra clave del texto, ¿no? O la palabra clave del texto. Pregunta por idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto, está profundamente relacionada con el tema central. Pregunta por el resumen. El resumen es la formulación de la idea principal más un compendio, o sea, un resumen breve del contenido global del texto. Sentido contextual. Esto es lo que les quería recordar. ¿Se acuerdan la última clase que estuvo usted, alumno, y la señorita, creo? El sentido contextual, eso es muy importante. Por favor, presten atención a la hora que resuelvan su examen, ya sea por la pre o admisión. Lean bien el enunciado, porque ustedes dicen, ay, ¿cuál es el? Ay, no, pero era antónimo. Tienen que leer bien. A veces por querer avanzar rápido, no leen bien la pregunta, ¿ya? Entonces, el sentido contextual puede ser sinonimia contextual o antonimia contextual. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura.
sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente. Sinonimia contextual. Se refiere a la igualdad semántica que tienen dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usen. Antonimia contextual. Expresa una relación semántica de contraste entre dos unidades léxicas o palabras en un mismo contexto. Perdón. La compatibilidad y la incompatibilidad. Si una idea es consistente o compatible con esta idea, se considera compatible. Si una idea constituye la negación de la misma, otra expresada en el texto o inferida válidamente de él, esta resulta incompatible. ¿Correcto? Inferencias. Habíamos visto también la deducción, que se infiere, se deduce. Había inferencia inductiva, deductiva, ¿se acuerdan? La inferencia es una operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Yo pregunto, ¿qué cosas son premisas? Aparece una pregunta simple, pero si no entienden lo que es una premisa, no entienden lo que es una inferencia, que se determina a partir de premisas. ¿Qué es la premisa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una premisa, chicos? ¿Alguien que me responda? Hola. ¿Quién me puede responder, jóvenes? ¿Qué es una premisa? Chicos, pues, ¿quién me dice que es una premisa? Voy a La ver los primera alumnos. proposición que se presenta. No exactamente, sino son todos los datos que tú puedes obtener y que a partir de ahí yo puedo deducir o inferir una respuesta. Acá tenemos, por ejemplo, este pequeño ejemplo. Todo arequipeño es peruano. Darío es arequipeño. Entonces ahí yo tengo esas dos premisas, ¿no es cierto? ¿Ahora entendió? Ahí tenemos una, dos, tres. Por decir si hubiera tres, pero ahí hay dos. Por lo tanto, se infiere necesariamente que Darío es peruano. ¿Ahora está claro? Esas son premisas. Premisas son las informaciones o datos que me van dando, que a partir de ahí yo puedo sacar una conclusión. Si yo digo, María va a salir de compras, ¿correcto? Se pone un abrigo, lleva guantes, gorro, ¿no? ¿Qué puedo deducir? Que es invierno, ¿no es cierto? Por decir, se me ocurre, ¿no? Un pequeño, esas son las premisas, que está haciendo frío y que es invierno. Entonces yo deduzco, esa es una inferencia. Bien, extrapolación. Eso fue lo último que vimos, la extrapolación. Consiste en una lectura metatextual en la medida en que presenta una condición que va más allá del texto. Existe extrapolación cognitiva y extrapolación referencial. La extrapolación cognitiva puede adoptar la forma de una oposición respecto al pensamiento del autor. Extrapolación referencial. Puede situar al texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación. ¿Qué pasaría si, y generalmente va en un estilo conjuntivo, ¿no? Se formula mediante implicaciones o continuidad. Sí. ¿Qué pasaría si, ¿no? Actividad. Acá tenemos un pequeño texto. Por favor, este sí lo pueden leer solamente 5 minutos y sobre la base de... No, no que 5 minutos, 3 minutos y respondemos a las preguntas, ¿ya? Por favor.
Ay, chicos, veían mi reloj, les estaba hablando. Había puesto, ¿vieron mi reloj de arena? Les estaba mostrando. ¿Vieron? Que di 3 minutos con esto. Es de 1 minuto este reloj. ¿Lo vieron? Yo les hablaba y no me escuchaban. Bien, ahora vamos a ver las preguntas. Pregunto. La tema no. El tema central del texto trata sobre el gran descubrimiento de la dama de los cuatro tupus, la existencia comercial entre Caral y las regiones del Perú, la primera civilización de América que lleva por nombre Caral. ¿Cuál será la clave en la primera, creen? La B. La existencia comercial entre Caral y la región podría ser. El gran descubrimiento de la dama de los cuatro podría ser. La última no. Ya. Dos. El término hallazgos está mal escrito, hallazgos con Z, creo, ¿no? Hallazgos tiene el significado de objetos, localizaciones o evidencias. La C. Evidencias, vamos a ver. Tres. Es incompatible aseverar o afirmar que la sepultura encontrada desvaloriza la importancia de la mujer, prueba el comercio entre costa y selva o pertenece a la familia de la alta sociedad. La A. La A. ¿La A? ¿Usted cree? Desvaloriza la importancia, pero si hablaba de que pertenecían, tenían, bueno, vamos a ver. Ya. Evidencias era, ¿ves? Está bien. Desvaloriza la importancia y la existencia comercial está muy bien, muy bien. Otras más, y ahí acabamos. Se desprende que Caral es la única ciudad que tenía una mujer como líder, la primera civilización del continente americano, una cultura que tiene como origen la Amazonía. Aquí. La B. La B. Ya. Vamos a ver. Si no hubiera existido el comercio en los tiempos de Caral, esta ciudad podría haberse extinguido y nunca hubiera sido descubierta por la arqueóloga. B. La actividad habría sido enseñado, enseñada por otras civilizaciones que ya estaban desarrollándose, o la interacción intercultural entre costa, sierra y selva sería un conocimiento inexistente. Ujú. La C. Sería un a ver, vamos a ver. La C. Yes, muy bien. La primera selección del continente americano, la interacción, muy bien, señorita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y volvemos al texto. Pregunto, ¿terminaron de leer el texto y resolverlo, el que los dejé como la parte ya que estamos en el repaso o no? En mi caso ya lo resolví, profesora. ¿Y los demás? ¿Sí? Ya lo Ahí me podemos falta ver. resolver un par de preguntas. No sé si Ya, un par entonces de les doy dos minutitos más. minutitos, ¿ya? 2 minutitos más. Solamente porque tuve que retroceder, yo los interrumpí, así que les doy 2 minutos más y nos conectamos para seguir trabajando. Bien, ahora sí podemos ver el texto. Entonces, primera pregunta, chicos, todo con reloj estamos trabajando, les dije. Este, ay, me he resfriado, jóvenes. Qué mala suerte, justo ahora.
Bien, primera pregunta. El texto A y B, ¿ya? Presentan posturas contrarias sobre A, B, C, D o E. La A. La A. Muy bien, la A. La naturaleza de la producción lingüística. ¿Por qué? Porque el texto dialéctico presenta dos posiciones antagónicas, es decir, contrarias, en torno a la naturaleza de la producción lingüística. Correcto, muy bien, jóvenes. Dos. En el texto A, el sentido del término ocurrencia es aparición, producción, espontaneidad, presencia o suceso. Producción. Producción, ¿la B? La B. Muy bien. En el texto A, el término ocurrencia hace alusión a la producción de las respuestas verbales. Muy bien. Pregunta 3. No se condice. Cuando en la pregunta empieza así, chicos, no se condice, es como decir es incompatible, ¿correcto? ¿Sí? No se condice con el texto afirmar, con el texto B afirmar que el lenguaje es un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento debido a que A. Skinner se opone diametralmente a este planteamiento conductista. B. El infante logra hablar por la estimulación de los adultos de su entorno. C. Las expresiones lingüísticas se hallan sujetas a operantes verbales. D. Su autor refuta, rechaza categóricamente esta postura sobre la actividad lingüística. O este regula todos los aspectos involucrados en el aprendizaje humano. Pregunta 3. La La D. clave, La D. ¿cuál? La D. Efectivamente, effectively. Ok. De su autor refuta categóricamente esta postura sobre la actividad lingüística, porque el autor del texto B rechaza de manera contundente la postura conductista basada en el condicionamiento. Muy bien. Pregunta 4. De lo sostenido en el texto B, se desprende que el lenguaje posee componentes, que prescinden de las reglas sintácticas, está condicionado por el desenvolvimiento lingüístico de los adultos, refleja la exigua quiere decir escasa, creatividad comunicativa de los seres humanos. Hay una distinción entre competencia y actuación lingüística. No puede hallarse regulado por los factores extralingüísticos. ¿Cuál sería la clave en la 4? La E. Yes. No puede hallarse regulado por los factores extralingüísticos, porque según el autor del texto B, el lenguaje es básicamente la actuación de reglas internas que posee un hablante. Por lo tanto, se encuentra regulado por factores sintácticos. Muy bien. 6. Es una pregunta de extrapolación. Si una investigación lingüística concluyera que el habla de los niños es una mera imitación de la expresión verbal de sus padres, A. Los argumentos del texto B serían corroborados. B. Se debilitaría la tesis presentada por el autor del texto A. Se vería fortalecido el enfoque conductista del habla. Esto respaldaría el carácter recursivo del lenguaje, o el enfoque teórico de Skinner ya no tendría asidero, es decir, ya no tendría sustento. La C. Se vería fortalecido al enfoque conductista del habla. Claro, porque el condicionamiento conductista concluye que los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son la asociación, la imitación y el refuerzo. Muy bien, por eso claro es la C. Ok, bien, ahora sobre el texto cancerígeno, un texto mixto sobre el cáncer. Ok, por favor lean. Los dejo 6 minutos, por favor.
Bien, pasó el tiempo. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? La E. A ver, el consumo de carnes y su relación con el tipo de cáncer, los factores de riesgo asociados, el incremento de mortandad mundial, las causas o la obesidad como un factor, efectivamente. Ok, entonces la clave es la E. ¿Por qué? Porque el autor se centra en explicar la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer. Muy bien, pregunta 2. En el texto el término sugerir, connota ¿qué cosa? Conjetura, contingencia, asombro, determinación o seguridad. ¿Cuál sería la clave, chicos? No me han respondido. Entonces el término sugerir connota la A, conjetura, porque en la expresión algunos investigadores han llegado a sugerir que entre 35 a 70% de los cánceres están vinculados directamente con la alimentación. Entonces el término sugerir es llegar a como una conclusión, ¿no? Una conjetura. Bien. Pregunta 3. Según la información de la tabla, es un texto mixto, resulta compatible, o sea, congruente que la obesidad clase 3, veamos el cuadro, clase 3, cáncer al colon, recto, próstata, útero. Ya, veamos las alternativas ahora de las preguntas. Es una obesidad que solamente se desarrolla en los varones, conlleva el padecimiento de diabetes e insuficiencia cardíaca, puede ser responsable de la muerte de la persona que padece, resulta ser al menos perjudicial para la salud de la persona o se presenta frecuentemente en personas que poseen IMS 39. La C. Exactamente, la C. Puede ser responsable de la muerte de la persona que lo padece. Muy bien. La C. Ya. Pregunta 4 nos toca, ¿no? ¿Sí? 4, ¿no? Ya. Del texto se infiere que la obesidad y el cáncer A. No habrían sido relacionados otrora como causa-efecto, sin duda como son resultado de una adecuada alimentación. Son las principales causas de la mortalidad a nivel mundial. Han sido desestimados como riesgos de muerte según la OMS. ¿O son dos enfermedades letales inconexas según investigaciones? ¿Cuál sería la La clave en la A. cual? La A. No habrían sido relacionados con otro de la causa-efecto. ¿Por qué? Porque del texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habrían sido relacionados antes, pues se sostiene que esta relación, eh, entonces, habíamos dicho que la clave es la A, ¿no? No habían sido, claro, porque el texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habrían sido relacionados antes, pues, ay, perdón, chicos, se sostiene que está relacionado y responde a investigaciones recientes, ¿no? Ya, 5. Si el género no se sumara a la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer, A, habría más casos de mujeres con cáncer colorectal. Las hormonas andrógenos serían causantes del sobrepeso. La mala nutrición de una persona daría origen al cáncer. El sobrepeso sería resultado de una excesiva alimentación. ¿O no habría mayor incidencia de cáncer colorectal en varones y mujeres obesas? La E. La E. La E. No habría mayor incidencia de cáncer colorectal en varones.
Porque los varones obesos tienen mayor incidencia de cáncer estomacal. Mujeres, pero está bien. Ya. Entonces ahora vamos al texto en inglés. Acá, como está la traducción más fácil para leer, ya saben que no translate words, we translate ideas. Ahora vamos a desarrollar el primer texto. ¿Ok? El primer texto entonces sería este en inglés, tiene la traducción, lean solamente la traducción. Si gustan, leen el texto en inglés, ¿ya? 5 minutos igual, 5 minutos.
Entonces veamos la primera pregunta, ¿no? Ahora es un texto en inglés que ya has leído la traducción. Okay, we are going to read the questions. What is the main intention of the author of the reading? Okay, A. ¿Cuál es la principal intención del autor de la lectura? A. To name the terrible consequence of being born without a functional nervous system. Para nombrar las terribles consecuencias de nacer sin el funcionamiento del sistema nervioso. B. To explain the importance of the nervous system for functions such as breathing or eating. Para explicar la importancia del sistema nervioso para el funcionamiento tales como la respiración y comer. C. Create awareness about the importance of the role of the nervous system for all living beings. La creación del cuidado acerca de la importancia del rol del sistema nervioso para todos los seres vivos. D. To list the basic functions of a human being benefit mainly by the nervous system. Listar las funciones básicas del ser humano que beneficia principalmente, que son beneficiados principalmente por el sistema nervioso. Or E. To explain the possible causes of death of human being that lacks a nervous system, o explicar las posibles causas de muerte del ser humano que carece del sistema nervioso. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Letter B. Yes, letter B. To explain the la importancia, efectivamente, porque the outer sex explain the importance of the nervous system and how is it, without it we could not survive, ¿no? O sea, la importancia del sistema nervioso, porque sin él no podríamos sobrevivir. Sí, es el Okay, question number 2. The word control connotes, la palabra control connota autoritarismo, immediacy, inmediatez, functionality, funcionalidad, dependence, dependencia, inspection, inspección. What is the correct answer here? Letter D. Muy bien, dependencia. La palabra control se refiere a la dependencia entre otros órganos y el sistema nervioso, ¿ok? Question number 3. According to the reading, it is incompatible with the nervous system to claim that. De acuerdo a la lectura, es incompatible con el sistema nervioso reclamar que A. It allows us to sensually perceive food every time we eat. Esto permite a nosotros percibir sensorialmente la comida cada vez que comemos. B. Oxygenate and nourishes all living cells throughout our body. Oxigenar y purificar todas las células vivas a través de nuestro cuerpo. C. Human beings are capable of living without a nervous system. Los seres humanos somos capaces de vivir sin el sistema nervioso. E. D. It is essential for the organs to fulfill the basic functions. Es esencial para los órganos llenar o completar las funciones básicas. Or E. Human beings have the ability to breathe thanks to him. Los seres humanos tenemos la habilidad de respirar gracias a él. What is the correct answer? Letter C. Sí. Los seres humanos son capaces de vivir sin el sistema nervioso. En el texto se refiere, the text is refers. ¡Oy, Pat! Ok, en el texto hace referencia a que está hecho que no,
it did not have a nervous system, que no tiene un sistema nervioso, inevitablemente podríamos morir, ¿no? Okay, number 4. We can infer about the nervous system that podemos inferir acerca del sistema nervioso. A, is the main responsible for carrying out processes of breathing. Es la principal responsable de llevar a cabo el proceso de la respiración. B, its only responsibility is to carry oxygen and nourish living cells. Es solo el responsable de llevar a cabo o de llevar el oxígeno y la purificación de las células vivas. Yes. O sea, de nutrir, mejor dicho, las células vivas. Nourish es nutrir. Sí, in living beings or as plants or animals have the same functionality. En los seres vivos, las plantas y los animales tienen el mismo funcionamiento. D, is a vital to perform other functions besides eating and breathing. Es de vital importancia para ejecutar otras funciones además de comer y respirar. Or E, all human beings son seres humanos, all human beings are born with a completely measured nervous system. Todos los seres humanos nacen con una matriz completamente del sistema nervioso. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? D. D. Efectivamente, es vital para ejecutar otras funciones además del comer y respirar, porque las células que viven y son responsables para transportar el oxígeno y los nutrientes al resto del cuerpo, entonces es apropiado asumir que todos los órganos del cuerpo dependen del sistema nervioso para completar sus funciones. Y por último, number 5, is due to any illness, a person's nervous system is affected. Debido a cualquier enfermedad, el sistema nervioso de las personas es afectado. A, the function of some organs could be altered. Las funciones de algunos órganos pueden ser alteradas. B, indubitablemente la persona puede morir instantáneamente. Undoubtedly, the person could die instantly. This person could only live with life support. Esta persona podría vivir solo con apoyo de vida. Okay. D, could continue to live his life in a normal way. Podría continuar continuar su vida en un modo normal. Or E, the blood could not continue to carry oxygen. O la sangre podría no continuar llevando el oxígeno. What is the correct answer? Letter A. Yes. Ajá. The function of some organ could be altered. Claro, si el sistema nervioso es alterado en alguna de sus funciones, probablemente los órganos dependen de su actividad, la cual puede ser alterada. Ok, that's correct. Bien, vayamos a la sección B. Ahora nuevamente tenemos un texto mixto. Texto mixto. Y acá viene, sí, texto mixto. 5A, y después viene un texto dialéctico. Pues en inglés y aquí acabamos, creo. Sí, estamos con tiempo, ya. Ok, entonces, chicos, ¿no? No, Ya, 6 minutos. Vamos a ponerle 6 minutos. Son 14:53 más 6, 14:59, ok.
Bien, entonces veamos la pregunta. Mis lentes desaparecieron. ¿Dónde están? Lentes. ¿Qué? Ay, jóvenes, acá creo que hay fantasmas. Estaba con los lentes puestos. ¿Qué? No están mis lentes. Ay, bueno. Entonces, primera pregunta. El autor del texto, no veo ahora, tampoco no veo, no tengo lentes, no sé, desaparecer. El autor del texto, ¿ya? Tiene la intención de ¿qué? A, explicar la diferencia entre establecimientos penitenciarios del INPE. B, informar la situación de los establecimientos pertenecientes penitenciarios en el 2012. Clasificar los 4 tipos de establecimientos según ROF y INPE. D, aclarar la cantidad de establecimientos penitenciarios según regiones. Cuestionar el informe estadístico penitenciario de mayo de 2012. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? La B. La A. La B. Uno dice la B, otros dicen la A. La A. Ya, espérense un ratito. Mi primera pregunta del texto sería la B, efectivamente. Informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. ¿Por qué? Porque según el texto, el autor tiene la finalidad de informar sobre la situación de los establecimientos penitenciarios. Oh, en el 2000. Ay, chicos, un ratito. Ay, ¿ves? Cayeron mis lentes, ¿no? ¿Te dieron cuenta? Estaban en mí. Qué raro. Me paré y se cayeron. Ya, ahora sí. Pregunta 2. Pregunta 2. En el texto, el término capacidad connota solvencia, hacinamiento, relevancia, situación o infraestructura. ¿Cuál sería la clave en la 2? Infraestructura. Infraestructura. Exacto, muy bien, porque en el texto se menciona que se llaman establecimientos penitenciarios grandes no por su capacidad de albergue, sino por su ocupación. Es evidente que el término capacidad connota la infraestructura del penal, efectivamente. 3. Según el cuadro, resulta incongruente con los datos afirmar que en el año 2012, según el ROF, los penales tipo D deben llegar a albergar no más de 199 reos. B, las regiones de Puno y San Martín carecen de los penales tipo A. C, en la región de Lima había un total de 18 establecimientos penitenciarios. D, la menor cantidad de los penales se hallaba en la región de Puno. E, son 5 las regiones que poseen establecimientos penitenciarios tipo B. ¿Cuál sería la clave en la 3? La D. La D. Claro, la menor cantidad de los penales se hallaba en la región Puno. Efectivamente, en el cuadro se observan son establecimientos penitenciarios tipo B distribuidos en 3 regiones, en Lima 3, Arequipa 1 y San Martín 1. 4. Del texto se puede inferir que no se puede, ¿no es cierto? Sí, señorita Matilla, Tamara, dime. Sí, profesora, disculpe, una consulta. En la pregunta 3, la opción E dice que son 5 las regiones y pide lo incongruente y en el texto solamente hay 3 regiones que tienen el tipo B. Entonces, tengo dudas sobre la clave en la pregunta 3. No sé si podría revisarlo. Ya, la clave es la D, ¿no es cierto? D es la clave. Yo había dicho la D, ¿no? La menor cantidad de penales se hallaba en la región de Puno.
Entonces, en el cuadro se observan solo 5 establecimientos penitenciarios tipo B, distribuidos, tipo B, distribuidos en 3 regiones, en Lima 3, en Arequipa 1 y San Martín 1. Y la D dice, la menor cantidad de los penales se hallaba en la región de Puno. Y si tú observas en el cuadro, vemos ahí, si te remites al cuadro, no tenía nada, cero, está bien. ¿Ahora entendió, señorita? Sí, profesora, Señorita. gracias. Ya, ¿saliste de la duda? No. Sí, ¿no? Quedó aclarada, ¿no? Sí, más claro, Ya, muchas ya. gracias. Ya, ok. Gracias, señorita. Bien. Entonces ya me mareé. ¿En cuál nos toca? La 4, ¿no? La 4. Ya. Del texto se puede inferir que los establecimientos penitenciarios en el 2012 A. Contaban con la cantidad exacta de encarcelados según la capacidad del penal, se hallaban clasificados en extramuros y intramuros y extramuros y penales como A, B, C y D, sumaban un total de 66 penales y en su mayoría albergaban más de 1.200 presos, tenían una clasificación tipo A, B, C y D, según la Dirección Regional del Penal, carecerían de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de reos albergados. ¿Cuál sería la clave? La E, que aparece Yes. como J. Claro, sí, es que lo que pasa es que en un momento que yo estuve arreglando esta separata, se convirtió a letra, se convirtió y sí, es como la E. Por eso yo digo A, B, C y D. O sea, pues yo sigo la secuencia. Ya, ok. Efectivamente, la E. Carecerían de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de reos albergados. Efectivamente, ¿por qué? Porque en el texto se menciona que el ROF clasifica en los 4 establecimientos penitenciarios según la infraestructura, de los cuales hay establecimientos penitenciarios grandes pero no por su infraestructura en sí, sino por la capacidad enorme de internos. La respuesta sería la E, efectivamente. Y la última pregunta. Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergan la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces A, yo leo A, aunque es K, no avanza, esto no sé qué pasa, que esto no se puede manipular. Está, ya. Sería posible que el 24% de los penales tipo A estuvieran sobrepoblados. B, el ROF se vería obligado a establecer una nueva clasificación de penales. C, en ello sería evidente la correspondencia entre capacidad y ocupación. D, sería inminente la excarcelación de un número significativo de internos. O E, la construcción de más penales en la región Lima sería apremiante. Apremiante sería urgente, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La C. Ya, en ello sería evidente la correspondencia entre capaces. Efectivamente, ¿por qué? Porque según el texto, todos los establecimientos penitenciarios tipo A tienen una infraestructura para albergar más de 1.200 internos, por lo que serían llamados establecimientos penitenciarios grandes. No obstante, la realidad es otra, no son grandes por la infraestructura, sino porque se hallan sobrepoblados. Por eso sería la C. Bien. Ahora un tema muy de moda sobre los que siempre viene, los transgénicos, un texto dialéctico, ¿ya? Y luego viene ya el último texto, ¿ya? Ok, chicos, entonces, por favor, les voy a pedir, les voy a dar, a ver, mire, el texto en inglés no es difícil. Cafeína, sobre la cafeína. Ah, ya, para el texto que están viendo ahorita, el texto dialéctico, ya 7 minutos. Ya es mucho, 6 mejor. 6, ¿ya? 6.
o 7 para que sea 15 y 18, ya.
Bien, entonces ya se cumplió el plazo. Veamos la primera pregunta sobre los alimentos transgénicos. Bien, 1. ¿Cuál es el tema central del texto A? A. La valoración de los riesgos en los transgénicos, los beneficios de los alimentos transgénicos, la inocuidad de los alimentos transgénicos, el cuidado escrupuloso de los transgénicos, los rigurosos controles de los transgénicos. ¿Cuál sería la clave? La C. Yes. La inocuidad de los alimentos transgénicos. Es decir, los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud humana, es decir, no son dañinos. 2. Inocuidad quiere decir que no, inocuo, que es inofensivo. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto A? El control de transgénicos supera el de los tradicionales. B. Los transgénicos siempre están sujetos a rigurosos controles. C. Los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud. D. Los transgénicos en Estados Unidos no han dañado la salud. ¿Los alimentos transgénicos se derivan de alimentos normales? La clave sería La C. la C. Efectivamente, los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque son inofensivos, porque están sometidos a rigurosos controles. 3. ¿Cuál es el tema central del texto B? A. La resistencia de los antibióticos de los alimentos transgénicos. La posibilidad de que los alimentos transgénicos sean nocivos. La alta concentración de agroquímicos en los transgénicos. La mutación de virus y bacterias en los alimentos transgénicos. Las enfermedades gastrointestinales para consumir transgénicos. La clave sería la B. La posibilidad de que los alimentos transgénicos sean nocivos. En el texto se enumeran diversos riesgos de consumir alimentos transgénicos y en este caso la 3 sería la... ¿Cuál La sería, B. chicos? Yes. Bien, 4. ¿Cuál es la idea principal del texto B? A. Los transgénicos pueden causar alergias y enfermedades gastrointestinales. B. Los alimentos transgénicos necesitan agentes agroquímicos muy resistentes. El consumo de alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. D. Los alimentos transgénicos podrían ser vectores de virus y bacterias mutantes. E. La resistencia de los antibióticos a los transgénicos podría perjudicar la salud. La clave sería la C, ¿no? El consumo de La C. alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. El consumo de alimentos transgénicos puede provocar alergias o enfermedades de gastrointestinales, es decir, consumirlo podría resultar ser contraproducente. Eso dice el texto B, ¿no? 5. Tiene 6 preguntas. ¿Cuál es la idea principal del texto B? Los transgénicos pueden causar alergias y enfermedades gastrointestinales. B. Los alimentos transgénicos necesitan agentes. ¿Esto ya había leído? No, ¿no? ¿O sí? Ya me confundí. Ya. Agroquímico muy resistente. El consumo de alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. Los alimentos transgénicos podrían ser vectores de virus y bacterias mutantes. La resistencia de los antibióticos de los transgénicos podría perjudicar la salud. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? ¿Cuál sería la clave, chicos? La 4, la C. Claro, la 4 la C. 5. ¿Cuál es el problema que abordan ambos textos? A. ¿Existen casos de enfermedades para consumir transgénicos en Estados Unidos? B. ¿Existe relación entre alimentos transgénicos y mutación de virus y bacterias? C. ¿Los alimentos transgénicos pueden causar alergias a quienes lo consumen? D. ¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos genéticamente modificados?
E. ¿Qué consecuencias en la salud tiene el consumo de alimentos transgénicos? La E. Efectivamente, es la E. Claro, ¿qué consecuencias en la salud trae el consumo de alimentos transgénicos? El problema es que del que parte el debate es que si el consumo de alimentos transgénicos tiene consecuencias lesivas o favorables en la salud humana. Y por último, la pregunta 6. Se deduce de la lectura que la posición de ambos autores es polifacética, mezclada, equivalente, antagónica, concomitante. La D. Antagónica. La D, antagónica, y es. Ambos autores son rivales en cuanto a las consecuencias de consumir alimentos transgénicos. Bien, y llegamos, chicos, a nuestra última a nuestro último texto. ¿Ya? Nuestro último texto, que es un texto en inglés. Como pueden ver, tiene su traducción sobre la cafeína. Les doy solamente 4 minutos para que lo lean, ¿ya? Es decir, el texto en español y luego lo resolvimos juntos. ¿Ok? Ajá. Les quería hacer. um, en la pregunta 1 del texto, por ejemplo, en la pregunta 2 del texto en inglés, está la palabra untoward, es adverso, ¿ya? Algo adverso, la palabra untoward. Ok, lean por favor 4 minutos solamente para leer y terminamos esta última clase, el texto en inglés.
Entonces, chicos, veamos las preguntas ahora de este texto sobre la cafeína, ¿no? Ok, entonces ya no tuvieron tiempo de leerlo, más que suficiente, no es un texto muy complejo. Ok, entonces veamos. Ok, question number 1. What is the main idea of the reading? ¿Cuál es la principal idea del texto? A, when consuming caffeine, it is very important to take only the recommended doses. Cuando consumimos cafeína, es muy importante tomar solo las dosis recomendadas. B, the limit between benefit are being affected by the consumption of caffeine. El límite entre los beneficios o lo que afecta por el consumo de cafeína. Sí. The terrible side effects caused by the high consumption of caffeine in humans. Los terribles lados o efectos causados por el alto consumo de cafeína en humanos. D, the lack of regulation of access to products with caffeine that affects human health. La carente, es la carencia de regulación de acceso de productos con cafeína que afectan la salud humana. Or E, the FDA's recommendation to moderate excessive daily caffeine consumption. O las recomendaciones del FDA para moderar el consumo excesivo diario de cafeína. In this option, what is the correct answer? A, B, C, or D? B. B. Yes. El límite entre los beneficios o los efectos o la afección causada por el consumo de cafeína. Claro, porque la lectura en su principal explicación dice cómo afecta la cafeína sobre el cuerpo, que va a depender del nivel de consumo. Yes. Number 2. The contextual antonym of the word antidote is el antónimo contextual de la palabra adverso. Antidote es adverso. Es unlucky, graceful, harmful, favorable o venturous. Es decir, unlucky, sin suerte, agradable, dañino, favorable o venturoso o provechoso. What is the correct answer? Letter D. D, claro. Si estamos diciendo que es adverso, o sea, contrario, será pues favorable. Yes. Porque el sinónimo contextual es favorable, lo que significa que está a favor de algo o propicio. Yes. Question number 3. Okay. According to the text, it's true to say that caffeine, de acuerdo con el texto, ¿es verdadero o es verdadero decir que la cafeína, A, consumed at moderate levels attracts multiple benefits for people? Consumir en niveles moderados, ¿no? Tiene muchos beneficios, múltiples beneficios para las personas. B, it is highly harmful to the health of people who consume it daily. Es altamente dañino para la salud de las personas que los consumen diariamente, it daily. Regardless of the amount consumed, cortisol levels remain stable. Observando la cantidad de consumo de cortisol, los niveles de cortisol remain means, I can't remember. Recuerda, no. Permanecen estables. D, all Americans consume in one way or another caffeinated beverage.
Todos los americanos consumen de alguna manera u otra bebidas con cafeinadas. Or E, when relieving fatigue, it is necessary to consume it every morning. Cuando se presentan fatiga, es necesario consumirlo cada mañana. What is the correct answer in question number 3? A, B, C, D, or E? A. A. Consumir a niveles moderados, ¿no? Es decir, hace que el organismo attracts múltiples beneficios para las personas. Yes, that's correct. That's correct. Okay, next. Entonces, question number. Un ratito. Question number 4. Number 4. On the recommendation given by the Food and Drug Administration, FDA, we can infer that. Sobre la recomendación dada por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Bebidas o Alimentos y Drogas, podemos inferir, we can infer that, podemos inferir que A, preferably, all caffeine consumption should be replaced by mineral water. Preferentemente todo consumo de cafeína puede ser reemplazado por agua mineral. B, caffeine consumption brings more negative consequences than positive. El consumo de cafeína puede traer consecuencias más negativas que positivas. Sí, 90 million Americans are at risk for consuming caffeinated beverage. 90 millones de americanos are at risk for consuming caffeinated beverage. 90 millones de americanos están en riesgo por consumir bebidas cafeinadas. The maximum recommended intake of caffeine per day is 400 milligrams. El máximo recomendado de consumir cafeína por día es de 400 miligramos. Y there are coffee brands that vary the levels of caffeine concentration. Hay marcas de cafeína que varían los niveles de concentración de cafeínas. Okay. What is the correct answer in number 4? E. Yes, la E. Claro, porque según la FDA, ¿no? Advierte que el consumo máximo de diario es de 400 miligramos y la cantidad de 2 o 3 tazas de café cafeinado con cafeína depende de la marca, referente si está hecho, depende de la marca, de la materia, ¿no? Y del nivel de cafeína puede aumentar o disminuir. Yes. Y the last question. If a person consumes 6 cups of coffee once a week, then, si una persona consume 6 tazas de café una vez a la semana, 6 tazas de café una vez a la semana, o sea, 6 veces. Yeah, okay. A, undoubtedly, indudablemente, he will become a psychiatric patient. Llegaría a ser un paciente psiquiátrico. B, possibly that they may not be able to attend his work. Posiblemente ese día pueda no ser capaz de atender bien su trabajo. C, it could alter your cardiovascular system permanently.
podría alterar su sistema cardiovascular permanentemente. B, possibly the day he would be irritable and nervous. Posiblemente ese día se esté irritable y nervioso. Or E, will not do it after reading the FDA recommendation. Podría, no lo haría después de leer las recomendaciones del FDA. What is the correct answer? What is the correct answer, chicos? D. Yes. Claro, ¿por qué? Cuando los niveles son muy altos, de los que los recomienda la FDA, son consumidos, el cuerpo altera el sistema cardiovascular y nervioso, y probablemente si consume niveles altos que recomienda el FDA, al mismo tiempo la persona llegará a estar más nerviosa e irritada. Por lo tanto, the correct answer is D. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Por lo visto, he observado que todos han respondido correctamente. Ya ingresaron a la universidad. Yo veo que ya todo lo han hecho casi, no se han equivocado en ninguna pregunta, ¿no? Creo que ninguno. Entonces, solamente me resta agradecerles por todo este tiempo, su participación. Espero logren su objetivo de ingresar a la universidad, que ese es el principal. Y si por A o B, en el hipotético caso, fallaran en alguna pregunta, en el examen de la pre, pues tienen una segunda opción que es la admisión. Y estoy segura que por una de las dos vías van a ingresar, ¿no? Yo estoy completamente segura, ¿no? De que les va a ir muy bien, ¿ok? Entonces, muchas gracias por todo. Ya, espero, si algún día me reconocen en la universidad, soy su profesora, dependiendo de la facultad que postulen, ya, y desearles muchos éxitos en su vida académica estudiantil. Muchas gracias, chicos. Bye. Ok, gracias, Madeleine. Gracias, Isaac. Gracias por sus aplausos, sus afectos. Gracias por tu corazón. Gracias, Ramón. Ya, gracias, Matisha, Tamara, muchas gracias. Ya, veo que aquí hay alumnos de otras secciones, ¿no? Pero igual, bienvenidos, y que esta clase haya sido de su agrado. Mucha suerte, chicos. Ya saben, recordar todos los puntos más importantes, leer muy bien los enunciados, subrayar ideas principales de cada texto, ¿ya? Y repasar el vocabulario, repasar el vocabulario. Nada, eso y los tipos de preguntas. Leer, sobre todo el enunciado, porque ahí está la clave. Fijarse bien la pregunta, porque tú dices, según el texto A, y de repente se confundieron con se fijaron, por ejemplo, en el texto dialéctico, usted sabe que son dos textos, A y B, pero por A o B respondieron, según el texto B. Entonces ustedes respondieron de manera general y no se dieron cuenta que la pregunta decía bien claro, según el texto A, no según todo el texto, o según los dos textos. Entonces, por eso es muy importante leer bien los enunciados, o mejor dicho, las preguntas, ¿ok? Bien, chicos, ahora sí me despido. Muchas gracias por todo. Bye.